ahí listo? Sí, tengo todo listo. A ver, Vamos a ver si se puede con este. yo para Ahí están moviendo esquemas. invitarlo a Carlitos, ¿cómo hago? Ahí me Ahí va. parece. A mi hermana. ¡Esa! Buenas noches. Buenas, buenas. Hola. Hola, Carlitos. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí, sí. Genial, genial. Ay, perdón por el retraso. Ay, vení más. Es culpa mía el retraso. ¿Cómo va? No pasa nada. eh, Cosas que pasan, ¿no? Los tiempos. Ay, sí, viviendo las corridas como siempre yo. No, pero ya paso a paso, ya vamos a estar más tranqui. Yo quiero saber si la comunidad nos escucha, si se escucha bien todo, A ver, yo voy a chumear mientras del mío también. que ahí, A ver. no sé si ahí se ve bien, ahí sí. Yo quiero saber si la comunidad se escucha, Sí, bien. se escucha bien todo, Sí, sí, perfecto. A ver, yo voy a chumear mientras del mío también. que ahí, A ver. no sé si No ahí sé se si ve poner bien, también el mío. ahí sí. ¿Cómo estás, Carlitos? Me gusta esa pregunta, ¿Cómo estás? porque ya sabes cómo soy, ¿no? En todo lo que tiene que ver con este trabajo, es muy importante el cómo estoy, cómo me siento. Es como que se le da lugar. Es como otra dimensión de la realidad, porque en otro plano es cómo estás bien, y la gente está automatizada, en general entramos en el automático. Y lo que tienen las constelaciones, la mirada sistémica, es estar en contacto con cómo estamos de verdad, auténticamente uno. Así que la pregunta, eh, también estuve a las corridas, tuve que hacer un viaje, ahora llevé a mi hijo más chico que se va de viaje, y eso es un movimiento Sí. de viaje por trabajo. Y así que estoy feliz por él, eh, estoy feliz porque los veo bien a mis hijos, en general los veo bien. Entonces, eh, estoy feliz profundamente, y llegando el Día del Padre también también movilizado, ¿no? Y estuve preparando bastante este vivo porque hay tanta información, y bueno, quería tener cierta estructura, que bueno, a mí me cuesta la estructura, me cuesta por ahí hacer las cosas ordenadas, pero bueno, estuvo bueno, me ordené un poco algunos pensamientos, algunas ideas. Quizá hubiera necesitado más tiempo, pero estoy con ganas de transmitir esta información. ¿Y ustedes cómo están? Me gusta esa pregunta. Nos gusta esa pregunta. No, también muchos movimientos. Estoy haciendo muchas cosas nuevas. Lo dejé a mi hijo con una amiga, la primera vez que lo suelto. Así que también, viste, todo cositas nuevas. Y con mucha info, que quiero hablar sobre el Día del Padre, que es mañana. Así que decidimos no hacer eso. Sí, sí, sí. Y yo, por mi parte, estoy ahí. No, Carlitos, vos no sabés todo lo que causaste en mí todo este tiempo, desde el primer día que te sentaste en el escritorio de Rompiendo Esquemas hasta la vez que fui a constelar. No, en serio, no te puedo explicar lo que transformaste mi vida y sé que falta un montón. Y es como que dije, hoy hay que hacer otra vez un vivo y yo no quiero despertar más, creo. Y mucha info, mucha para este cuerpo, para esta alma, no sé. Pero Mm. despertando, creo. Despertando y haciéndome consciente de un montón de cosas, bien igual, ¿eh? O sea, haciéndome consciente bien, porque yo tomo como los despertares bastante bien, pero bueno, como que es un montón de info. Rompe- Hoy, te hago un paréntesis ahí, hoy me mandó un mensaje y me dice, no, desde que fue Carlos,
estoy como loca, siento como muchísimos movimientos, como muy rápido toda la info, que uno por ahí quizás no termina de procesarlo, de integrarla en uno, porque es como, caen las fichas, van cayendo las fichas como, pero no paso a paso, te cae toda junta. Doy fe que hoy me mandó un mensaje y me dijo, Sam, ya párale, güey. Sí, un montón, no, me doy cuenta de un montón de cosas que me gustan, igualmente, me gustan porque me hacen despertar y sé que van a ser buenos cambios, lo que voy a hacer a partir de ahora, que soy consciente de ciertas cosas, Mm. pero es un montón. Bien, está bueno. Mira, rompiendo esquemas, su programa, y eso es precisamente, eh, bueno, lo que por ahí esta herramienta, que son las constelaciones, esta información, esta filosofía, eh, nos trae, ¿no? Y por eso pienso que Hellinger de alguna manera era un revolucionario espiritual, un revolucionario de ir a, que en realidad de la revolución es un gran cambio, y en realidad pienso que es volver hacia el origen, porque él, muchas de estas cosas que después desarrolló en órdenes del amor, órdenes de la ayuda, toda esta filosofía, la toma de tribus de África. Entonces él, al tomar todo eso, eh, fue como diciendo, bueno, estamos re desconectados. Y bueno, y fue entonces desde la mirada del psicoanálisis, de la mirada sistémica, de las Geltas, volviendo a encontrarse con el sentir, encontrarse con uno mismo y darle un lugar a lo que sentimos, a las emociones, así que, y también a nosotros mismos, a cómo somos, aceptarnos, aceptar de dónde venimos. Y eso es todo un movimiento y es un proceso. Y creo que este momento que ustedes me convocaron, así dijeron como Beetlejuice 3 veces, y yo Sí. aparecí en la vida de ustedes, eh, bueno, en el caso de Sandra nuevamente, siento que si te llega algo de información a tu vida, es porque vos estás preparada para asimilarla. Obviamente cada uno tiene su proceso, su tiempo, no hay que apurar, no hay que forzar, no tenés que estar de acuerdo con nada de lo que yo diga o de lo que diga esta filosofía. Es más, podés estar en contra inclusive y porque esto no es un dogma, simplemente es una herramienta y que desde mi punto de vista genera cambios, y son cambios que a veces son muy profundos y yo diría funciona, pero no es magia tampoco, no es que abra cadabra y ya está, sino que es un proceso de conciencia y de despertar. No, pero que sí es. Yo no me canso de repetirle a la gente, lo que uno siente cuando va a una constelación es increíble. O sea, lo que se siente en el cuerpo, ¿no? Desde el frío de las piernas hasta, no sé, son cosas muy locas, ¿no? Mm. Después, Sí. aparte, las fichas que van cayendo en el después también, y a medida que pasa el tiempo es... Así que bueno, hoy, ¿no? Sí. Decidimos, vamos a hablar que mañana es el Día del Padre. Entonces vamos a Sí. vamos a pedirle a Carlos, ¿no? Claramente que nos dé su mirada, o cuál es la mirada del padre desde la visión de las constelaciones familiares. Así que vamos, Vamos, más info todavía. más info. Así que esta información para mí le va a servir al que es papá, al que no es papá, al papá presente, al papá ausente, A todos, a todos, porque a quienes tienen una herida paterna también y a quienes no tienen una herida. Bueno, en realidad todos tenemos una herida paterna, por más de que tengamos el papá más perfecto de todos, ¿no? Porque yo siempre digo, mi viejo es la perfección, pero hay algo del que me hirió. Mm. Quizás lo mínimo, pero me hirió. Entonces, bueno, nada, a todos nos va a servir esta info, Claro. ¿no? Bien, sí, sí, obviamente disponible para brindar la información. También invitamos a la gente a hacer preguntas, compartir ahí, y bueno, podemos ir viendo. El tiempo vuela en este tipo de... Y tenemos aproximadamente una hora, no sé. Es la primera vez que hacemos esto juntos. De alguna manera yo ya hice un par de vivos, pero bueno, es como también es algo nuevo.
Bueno, hay mucha info del padre, ¿sí? El padre y la madre, porque si hablas de la madre, tenés que hablar del padre, y si hablas del padre, tenés que hablar de la madre, y nosotros somos hijos, todos somos el resultado de la unión de lo masculino y lo femenino, ¿sí? Es imposible que exista algo vivo en este plano, en este planeta Tierra, que no sea de la unión de un masculino y un femenino, y ahí está la vida. Entonces, nosotros somos un 50% papá y un 50% mamá. Somos un 50% masculino, 50% femenino. El yin y yang que decían la filosofía de la medicina tradicional china, se manifiesta acá en nosotros. O sea, y como las constelaciones tienen una mirada sistémica, siempre que veamos una persona, ¿no? De esta mirada, estamos mirando a su papá y a su mamá. Situaciones, hubo muchos conflictos quizá en su vida, hubo abandonos, hubo violencia, hubo abusos, hubo muchas cosas. Entonces a veces se cierran a la energía del padre y, o por lealtad a la madre, porque vamos viendo esto de la madre es muy importante, miramos a nuestro papá a través del corazón de mamá, mamá tiene como un filtro, que si mamá está enojada, está decepcionada, bueno, hay un montón de cosas, aspectos que siente hacia el padre del hijo, eh, el hijo lo percibe. No hace falta que, hay madres que directamente le dicen, no, porque tu papá, esto y lo otro, y le dicen de todo el padre, y otras madres que no, que por ahí se lo guardan por dentro, no dicen nada. Yo nunca le hablé mal a mi hijo. El papá es un hijo de puta, pero yo nunca le dije nada. Bueno, resulta que el hijo siente absolutamente todo a través del corazón de mamá. Y si mamá no lo habilita, no se puede llegar a través a papá. Es como un filtro, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un montón de aristas. Y cuando nosotros no podemos tomar a papá, por la razón que sea, que pueden ser muchísimas, eh, estamos incompletos, ¿no? Somos seres incompletos. Nos falta somos solo un 50%, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se va complicando la cosa. También puede pasar que yo juzgo a mi papá, porque mi papá era de una determinada manera o es de una determinada manera, tiene su forma de ser, y yo pienso que yo lo puedo hacer mejor que mi viejo, eh, ay, papá, siempre lo mismo, o ¿por qué haces esto así? ¿Por qué no lo haces así? Y ahí yo me hago más grande que mi papá, y tengo más jerarquía que él, porque yo le estoy diciendo a él lo que tiene que hacer. Por más que él no me haga caso, yo me hago más grande que él. Y entonces ahí yo estoy desordenadísimo sistémicamente y lo juzgo a él. Y bueno, y entonces eso te trae un montón es una causa y efecto. Y en tu campo de realidad, en tu campo de vida, van a manifestar. Si vos lo juzgás a tu papá, al juzgarlo no lo tomás internamente en tu corazón, andás por la vida en un 50%. ¿Y esto en dónde se va a manifestar? Se va a manifestar muchísimo en la parte laboral, en el dinero, en el éxito, en el mundo, porque mamá es lo interior. Nosotros estábamos en la panza de mamá. Y adentro de mamá, nosotros estamos en el mejor lugar del mundo. Es como un hotel 5 estrellas, estás calentito, tenés todo tenés. La comida, estás cómodo, no pasa nada. Y por más que mamá esté viviendo un montón de cosas, vos estás calentito, no te falta nada. A veces sí te puede faltar y a veces hay embarazos muy duros, gestaciones muy duras, pero en general nosotros cuando estamos dentro de mamá estamos bien. Ahora, cuando salimos al mundo,
es la madre la que le entrega el hijo en los brazos al padre, ¿sí? El hijo, la hija, este es tu hijo. Ahora, si mamá lo odia al padre, está enojada con el padre, con su pareja, o eso no llega, no llegamos a los brazos, al corazón de papá. Entonces ahí estamos como incompletos, está solamente el 50% de nosotros ahí. Y entonces es muy difícil salir al mundo y tener éxito, tener abundancia, manejar dinero, cuando estamos incompletos que al estar en los brazos de papá, salimos al mundo a través de papá, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, bueno, ya estoy metiendo un montón de información, no sé si... pero bueno, párenme, ahí vamos. Claro, sí. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo se hace, por ejemplo, como para poder incorporar a un papá que por ahí violencias contra mí o contra mi vieja? O viste que a veces están esos conflictos de resentimiento, de odio, quizás. ¿Y cómo puede ser una persona que diga, no, pero es re injusto que sea así Mm, conmigo y yo lo tengo que aceptar para que a mí me vaya bien? ¿Cómo una persona puede lograr comprender o trascender eso? claro. Sí, está buenísima la pregunta. Claramente que no es tampoco una solución mágica, no es que, bueno, papá y mamá me dieron la vida, yo estoy vivo gracias que ellos se unieron, ¿no? Y la vida venía de antes, venía de los ancestros, ¿no? De los abuelos, bisabuelos, y gracias a todo eso, yo estoy acá en este plano. Y me dio papá, junto con mamá, lo más grande que tengo, que es mi propia vida. Ahora, poder, digamos, aceptar esto de que papá cometió errores, como cometemos todos, a veces fueron errores muy graves, pero que igual sigue siendo mi padre, y yo vengo de ahí, y esa es mi historia, es un proceso. Es un proceso, es como cuando hay una herida, ¿no? Vos primero tenés que agarrar, limpiar la herida, lavarla, después quizá vas poniendo alcohol, pones un vendaje, después volvés a limpiar la herida, vas cicatrizando, quizás lleva tiempo, capaz que hay una infección, tenés que tomar un medicamento, y después la herida se va curando. Acá es lo mismo. Si yo lo rechazo a mi papá porque fue así, bueno, por ahí puede pasar esto, porque nosotros somos nuestros padres, como dije antes, somos 50% papá, 50% mamá. Hay frases populares, ¿no? Por ejemplo, si hay un árbol de manzana, no va a dar una pera, va a dar manzana. Bueno, nosotros, mi papá y mi mamá, yo soy el hijo de ellos. Y muchas veces, cuando hay violencia, y yo fui un chico golpeado, por ejemplo, yo repito lo mismo cuando tengo hijos. A la primera, porque si yo no me lo cuestioné eso, voy a repetir. Porque seguramente a mi papá también le habrán pegado, y a mi abuelo también lo habrán pegado, y a mi... Entonces yo voy y repito lo mismo. O capaz que puede pasar que mi hijo agarra y, no sé, está haciendo un requilombo y yo no le digo nada. Porque, ¿cómo le voy a pegar al nene? Y me voy al otro extremo y no le pongo límite. Entonces, ahí estoy de alguna manera haciendo lo mismo que mi papá, pero a la inversa. Porque, no digo, es re necesario un límite. Papá, por ejemplo, son los límites. Papá es el orden, es el pensamiento lógico, todo lo que es masculino, la energía yang por ahí. Yo esto lo fui incorporando cuando hacía reflexología, hay un pie derecho que tiene que ver con lo masculino, lo social, lo laboral, el izquierdo lo emocional. Entonces, bueno, eso está. Entonces, puede pasar que yo lo recontra rechazo a mi viejo, esto pasa también con mamá, ¿no? Lo rechazo, esto y lo otro, y después en un punto termino haciendo lo mismo que mi papá, o a la inversa. Es decir, ¿por qué carajo no le puse límite? O en un momento sentís el impulso de pegarle, no lo haces, pero te dan unas ganas, porque venís de ahí. Y en realidad,
si vos podés tener una mirada sistémica de tu papá, imagínate a tu papá, y no solamente a tu papá, sino a todo su sistema familiar, a su papá, a su mamá, o sea, a tus abuelos. Quizá ahí, cuando llegás a la línea de abuelos, ellos fueron inmigrantes, vinieron de la guerra, alguno estuvo en la guerra, y está re loco porque tiene trauma, le pasó de todo en la guerra. O dejaron parte de su familia allá y otros murieron. Y entonces es lógico que venga con todo eso y que tu papá no, si vienen de abuelos, bisabuelos de la guerra, tíos abuelos, gente que murió, entonces había que ser fuerte. En países donde hubo fascismo, dictadura, había que ser fuerte, no podía ser blando. Entonces, papá, tenés un papá re fuerte, porque te está preparando para la vida. Y su forma de amar es esa, porque viene de ahí. No quiere, en el fondo, esta herramienta te lleva, que es un proceso, a entender que todo en el fondo es amor. En el fondo de todo hay amor. Entonces, pero me pegó, y sí, pero porque él, no sé, hay que verlo. Por ahí hay que abrir una constelación, hay que ver qué pasa. Pero es una forma, las constelaciones te invitan a ver los asuntos desde otra dimensión, de otro plano, que no es la lógica, no es la parte racional, sino es una parte más profunda. Y es como poder ver la película completa, ver el plano completo, decís, ah, claro, por eso mi papá era adicto. Por eso mi papá era adicto. Y entonces, claro, y él, obviamente, yo lo rechazo a mi papá porque era adicto, pero yo me busco una pareja adicta a algo, o yo tengo mis propias adicciones, porque la adicción me conecta con mi papá. Entonces, bueno, es muy amplio, hay muchas aristas, y a veces es muy intrincado, y no hay una solución mágica. El que te dice, mira, hacemos esto, pum, y ya está con tu papá, te está haciendo es la gran mentira, te está vendiendo humo. Hay un cortito de YouTube que se llama El Vendedor de Humo, que es de un dibujito animado, dura 5 minutos, que va a un pueblo y llega y era un viejito y se transforma en un joven y le empieza, a través de una especie de magia de humo, hace cositas y que la gente quiere comprar y la gente le compra, le compra, le compra y después cuando llueve las cosas se transforman en una rama, un palito, una piedrita, y el tipo se va y es un viejito y se le va a llevar un montón de plata. Bueno, hay mucha venta de humo atrás de todo esto y no hay soluciones mágicas. Lo que sí hay son procesos. Esta herramienta te puede ayudar a entender. Yo en mi propio proceso, mi propia familia también, yo tuve muchos conflictos con mi papá. Y hoy por hoy me siento re feliz de poder haber de alguna manera sanado ese vínculo, esa relación. No comparto 100% cómo él piensa o cómo es él, pero lo respeto, así como es, y lo tomo tal cual es y tal cual fue mi infancia y tal cual todo. Fue todo un proceso que tuve que hacer y poder tomar a mis abuelos y entender la vida que tuvieron y poder, digamos, y si se equivocaron y si fueron violentos, cometieron cosas, querido papá, todo eso te lo dejo con vos. Mírame con buenos ojos, papá, si yo lo hago diferente. Aunque lo haga diferente, yo sigo siendo tu hijo. Esas frases sanadoras que se dan en una constelación y que llega al alma, porque el proceso está cuando llega al alma, no cuando llega acá. Cuando llega acá es cotillón, no pasa nada. Lo importante es cuando llega al alma, al corazón, no sé, a lo más profundo de nosotros mismos, cuando podemos entender y tomar realmente a nuestro papá tal cual fue y entender de dónde viene, no justificar, sino entender de dónde viene, ahí es cuando empieza a sanar esa parte de nosotros y nos transformamos en seres completos. Sí, mientras que tenemos juicio, enojo y ¿por qué hiciste así, papá? Y qué sé yo, somos solo un 50, por ahí un 70%, pero bueno, ahí vamos. Es que dijiste algo
importante que es cuando nos sanamos a nuestro papá, algo así, ¿no? O sea, traemos a nuestras parejas, o sea, son papá en nuestro cuerpo, ¿no? Que a mí me pasó muchísimo eso, traer lo que me hería de mi papá. Si bien uno nunca va a traer del padre todo lo que le gusta, sino lo que le hirió puntualmente, ¿no? Lo bueno no, lo malo. Y hasta que no lo hacemos consciente o no lo sanamos o no lo procesamos, es como que esa es lo que vamos a seguir atrayendo, ¿no? Hasta que no se Sí, sabe. sí, sí. Eh, Lo que se excluye más viene, más prevalece, dice sí. Hellinger. Y Sano hoy te preguntaba esto de si cómo hacemos cuando el papá está ausente, ¿no? Hay que, como madre, ¿no? O como hijo, uno tiene que indagar en la historia del padre de todas formas, aunque no sepamos nada. Porque viste que hay veces que no sabes absolutamente nada de tu papá. O sea, sabes todo de tu familia materna, pero nada de tu papá biológico. Y si otro padre, por ejemplo, Un padrastro, un sí. padrastro o puede reemplazar esa figura, si está cubierto ese rol, digamos, si tenemos un padrastro, pero no un padre biológico. Está buena también la No sé si pregunta. se entendió. Mira, de esta mirada le damos mucha importancia a lo biológico. Lo biológico es fundamental porque la vida está ahí, lo mismo que los que son hijos de padres adoptivos. O sea, también es importante darle lugar a los biológicos, aunque no los conozca, es como reconocer que la vida viene de ahí y esa persona que tiene padres adoptivos no solamente tiene los padres biológicos, sino que tienen los otros padres también, los padres adoptivos, y es como que si los puede tomar y aceptar su historia, tiene más fuerza. La fuerza viene de los padres, ¿sí? Ahí está nuestra fuerza. Así que, bueno, por un lado eso. La persona que ocupa el lugar, un padrastro, ponele, a mí no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, eh, también es importante en el sistema familiar, quizá ocupó un rol, todo, pero lo más importante es reconocer a de dónde viene mi vida, mi propia vida, y viene de mi papá biológico y también de esos abuelos que tuve, esa familia que me constituye a mí, que yo, mi célula, mi sangre, mi cerebro, no sé, mi estómago, está formado por todo eso. Si yo lo rechazo, una parte de mí lo va a seguir buscando, porque nosotros pensamos que estamos eligiendo, pero en realidad estamos, digamos, muy influenciados por el pasado. El pasado está de aquí a ahora, a veces con una profesión, a veces, eh, no sé, con una profesión, por ejemplo, un médico, alguien es médico y cuando empezás a ver el árbol genealógico, vas a ver que hay un montón de gente que necesitaba atención médica y por no tener atención médica, murieron y sin conocer por ahí esa historia, esta persona va a estudiar medicina, quizá no es feliz siendo médico, porque en realidad lo está haciendo por una implicancia. Entonces, es una base. Cuando uno puede de alguna manera tomar a papá y aceptarlo en el corazón, tiene una base. Ahora, cuando papá está ausente y no sé nada de papá, bueno, ahí, primero que nada, necesito una llave. La llave la tiene mamá. La llave la tiene mamá porque, como dije antes, nosotros miramos a nuestro papá a través del corazón de mamá. Entonces, bueno, tampoco le puede agarrar y decir, dame la llave, no sé. Pero la cuestión es así. Es como poder entender que para que vos estés viva, tenés un papá y una mamá. Y entonces, decirles internamente, querida mamá, querido papá, yo soy su hija, yo vengo de ustedes son los grandes, yo más pequeño, lo que pasó entre ustedes lo dejo con ustedes, por favor, la palabra por favor es un montón al alma, por favor,
Por favor, mamá, mírame con buenos ojos si me acerco a papá. Por favor, mamá, mírame con buenos ojos si me parezco a papá. Porque, ¿qué pasa? Si se niega al padre, por la razón que sea, mamá puede tener 1.000.000 de justificaciones, si se niega al padre, yo me parezco a papá, aunque yo no lo haya conocido, ¿eh? Capaz que tengo los mismos vicios, tu mamá lo dejó a tu papá porque era borracho y vos te hacés borracha, o estás en un entorno de así, algo así. Entonces, lo que se rechaza viene a través, sí, los hijos lo traen al padre. Entonces, estas frases que, mamá, por favor, mírame con buenos ojos, y me acerco a papá, igual sigue siendo tu hija, ¿no? Cuando llega el alma de mamá, ahí se habilita para ir hacia papá. Y a ver, eh, los hijos son los que buscan a los padres, no los padres a los hijos. Eh, ¿Qué hago? ¿Lo llamo a papá? ¿Me abandonó cuando yo nací? ¿Lo llamo a papá? No, pero hacele un lugar en tu corazón. Si no lo sentís, no lo hagas. No fuerces nada, pero hacele un lugar en tu corazón. Día a día, hacele un lugar en tu corazón. Y está bueno, por ejemplo, si sabés que la familia de tu papá, no sé, era, voy a decir cualquier país, no sé, eran de Francia, ponele, eran de Francia. ¿Y qué onda si vos te mirás un documental de Francia, la vida en Francia, la historia de Francia, la vida silvestre de Francia, aprendés algo, Duolingo francés? De esa forma vos empezás, ¿cómo es la comida francesa? Empezás a conectar con esa parte y te vas incorporando a tu vida. Desde lo que mi experiencia, yo lo conté en el streaming, lo vuelvo a decir porque a veces yo no sabía nada de mi historia familiar, pero nada, preguntaba y no me contaban nada. Y después cuando yo fui como, digamos, incorporando esta información, se me abrió un montón de información y ahora conozco mucho de mi árbol genealógico. Me falta un montón de cosas, pero por lo menos tengo nombres, tengo una parte de Asturias, parte de Portugal, parte del pueblo originario. Empiezo a conocer mis raíces y cuando yo sé mis raíces, estoy más fuerte en la vida. Y si yo estoy más fuerte en mi vida y tengo hijos, por más que, por ejemplo, mis hijos mucho las constelaciones no, pero ellos se ponen fuertes, se ponen bien, porque se transmite todo así. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es estar bien, estar en la vida, estar conectado con la vida. Y la vida no es todo pepe, pepe, todo fiesta, no. La vida es estar haciendo lo que te gusta, la vida es disfrutar de ciertos momentos. Por ejemplo, esto yo lo estoy disfrutando.